Hola a todos, este es el segundo vídeo que os preparo y bueno, para los que todavía no me conocéis, que seréis me imagino que la mayoría, os cuento un poco quién soy. Soy María Eiras y soy artista y dirijo aquí en Santiago de Compostela Mareiras Espacio de Arte. He empezado haciendo estos vídeos porque a mí me hubiera gustado que me hubieran contado todo esto de una manera rápida y sencilla cuando yo empezaba a coquetear con la acuarela. Entonces os he hecho un vídeo previamente sobre los pinceles y he pensado que hoy lo interesante era hablar del papel, ¿vale? Entonces, bueno, contaros un poco que hay una serie de elementos que debéis tener en cuenta a la hora de adquirir un papel para acuarela. No todo el papel que pone para acuarela es realmente un buen papel de acuarela. Y para mí, sobre todo cuando empezamos, me parece fundamental hacer esa inversión en el papel. ¿Cuáles son los aspectos que debéis tener en cuenta? Bueno, por un lado, el gramaje, ¿no?, que se refiere al peso o al grosor del papel por unidad de área, ¿vale? Y se mide en gramos por metro cuadrado. Normalmente se suele trabajar en 300 gramos, ¿vale? Pero también va a depender de la cantidad de agua que vosotros vayáis a manejar o del número de capas o del maltrato, entre comillas, que vayáis a efectuar al papel. Pero bueno, 300 gramos inicialmente puede ser un buen sitio en el que empezar y ya a partir de ahí empezáis a probar con gramajes inferiores y vais viendo cómo trabajáis. Pero al principio es muy importante que trabajéis con una buena calidad de papel, ¿vale? En este caso, el gramaje. ¿Cuál es otro elemento que debéis tener en cuenta? Que sea un papel libre de ácidos, ¿vale? Que no los contenga, porque es importante porque pueden dañar y deteriorar el papel con el tiempo, ¿no? Lo que lleva a la larga a su descomposición. Entonces esto es importante sobre todo en aquellos trabajos que buscáis una cierta permanencia, ¿vale? El grano del papel se refiere a la textura o a la rugosidad de la superficie del papel. Puede ser liso, rugoso, incluso os vais a encontrar con papeles satinados. Yo siempre lo comparo como una carretera, ¿no?, que tiene como baches. Eso es algo que debéis tenerlo en cuenta porque esa textura, esa forma, esas imperfecciones que vais a encontrar en el papel, pues van a afectar al trabajo. Entonces tenedlo en cuenta a la hora de adquirir uno u otro grano, ¿no? Yo suelo recomendar empezar por el grano fino porque me parece que es el más versátil, ¿vale? ¿Qué es el formato? El formato es cómo os vais a encontrar el papel, de qué manera, ¿vale? Os lo podéis encontrar, por ejemplo, en blocs de papel, que os voy a enseñar, por ejemplo, pues de Arches, ¿no?, en distintos formatos, que lo que encontráis es que el papel está encolado por todos sus lados, ¿vale?, excepto este trocito que es donde vais a poder ir sacando cada una de las hojas. Vais a poder encontraros, no solo encontraros el papel en pliegos, ¿vale?, que tanto así como en rollos grandes y que vosotros podáis cortar a la medida que queráis. Y luego lo que me parece muy interesante es el cuaderno, ¿vale? El cuaderno, por ejemplo, como estos son los últimos que yo estoy probando y que bueno, también he trabajado bastante con Arches, que me hacen en una papelería de aquí de Santiago que se llama Lápices 4 y que preparan unos cuadernos de papel Arches de 300 gramos muy interesantes. Como yo trabajo mucho fuera del estudio con la acuarela, yo suelo trabajar mucho con la idea del cuaderno, porque es una manera de que mis acuarelas estén más protegidas que si las llevo en papeles sueltos, ¿vale? Entonces, ese es el otro aspecto que debéis tener en cuenta. Entonces, resumiendo un poco, pues el gramaje, que sea libre de ácidos, el grano, el formato, ¿vale?, donde lo queréis encontrar. Después también es importante la composición. Lo que os voy a enseñar ahora, si os parece, son, bueno, pues esos aspectos que tenéis que ver en cada uno de los blogs, bueno, en la información del papel que queréis comprar para tener claro qué es lo que estáis comprando, ¿de acuerdo? Pues ahora os lo enseño. Bueno, generalmente siempre vais a encontrar en los blogs esta información. Entonces, es bueno que la busquéis para saber qué es lo que estáis comprando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este os dice que es un cuaderno, os dice la medida del papel, os dice el gramaje, el número de hojas, que es 100% algodón, ¿vale? Porque además, bueno, podría ser bambú, podría ser cáñamos, hay muchas opciones, ¿vale? Y en este, por ejemplo, que es un Arches, que es una muy buena marca de papel, veis lo mismo, ¿no? Veis el número de hojas, veis el gramaje, la medida, que es 100% algodón, ¿vale?
Entonces, bueno, siempre es interesante buscar esta información. Si no la indicas porque generalmente o no es libre de ácidos o no es de algodón, o no simplemente porque un papel sea gordo necesariamente es un buen papel de acuarela, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer con un pequeño juego así rápido para que veáis cómo funciona, ¿no? Son dos papeles totalmente distintos, ¿no? Uno que es un grano grueso y este es un sennelier y este es un papel de dibujo normal que no es un papel de acuarela, ¿vale? Entonces vais a ver cómo va a empezar a curvarse de alguna manera. Siempre es interesante que el papel esté encolado para que si se deforma con el agua, después vuelva un poco a su ser, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a jugar con una pequeña mancha de acuarela aquí, ¿vale? Porque estos papeles, este tiene 95 gramos, lo que hay que intentar es no sobarlos mucho, ¿vale? Es acariciar el papel, no frotar, no volver sobre la mancha, ¿vale? Que esté encolado, preferiblemente si tiene debajo algún papel que sea un poco absorbente, ¿vale? Para que no se vea obligado el papel a gestionar todo ese exceso de humedad, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo se comporta. Pero bueno, ya os digo que lo que puede pasar es que estos papeles que tienen poco gramaje, si os dedicáis a sobarlo demasiado, lo que acaba pasando es que el papel se deteriora muchísimo y empiezan a salir como pelotillas, que eso ya no tiene marcha atrás. En cualquier caso, yo soy más de trabajar la acuarela de esta manera, ¿no? Como acariciando el papel, como dejando que el color se mezcle y dejar que, bueno, que se formen esos caminos de agua que a mí me parecen tan seductores y que es lo que realmente a mí me ha fascinado siempre de la acuarela y es lo que me hace no desengancharme de ella, ¿no? Que siempre, entonces a mí me gusta trabajar la insinuación del color, dejar que la propia acuarela se mezcle entre sí, ¿no? Y que me sorprenda, ¿no? Estar como una observadora trabajándola y viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando me va gustando lo que hace, la dejo. Cuando veo que está, no sé, que se está moviendo de una forma que no me resulta interesante, pues entonces es cuando yo decido intervenir, ¿no? Pero si no, a mí lo que más me gusta es trabajar la humedad, trabajar el dejarle camino o no a la acuarela, ¿vale? Para dejar que vayan pasando cosas, ¿no? Yo siempre digo que simplemente una mancha de acuarela con agua ya es interesante, ¿no? O sea, a mí ya que pasen estas cosas, que el agua se mueva y que yo le pueda colocar más pigmento y ante la presencia del agua se mueva, a mí ya me parece absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, si veis lo que va pasando es que aquí como el papel está encolado, se hincha un poco por la presencia de la humedad, pero en este, bueno, ya veis que el papel se arruga y el movimiento de la acuarela en el papel es totalmente diferente, ¿no? Veis que se mezcla de una manera totalmente distinta. Por eso yo siempre digo que es mucho más interesante hacer una buena inversión en un papel, ¿vale? Bueno, a mí esto es lo que me seduce de la acuarela, ¿no? Entonces yo os animaría a que simplemente juguéis con ella, que no la frotéis, que no volváis sobre ella, sino que dejéis que se mueva, que se mezcle y que estéis simplemente ahí observándola, a ver qué ocurre, ¿vale? Dejaos sorprender por ella, porque como os enamoréis de la acuarela, es un amor que ese no pasa, ese es para toda la vida. Bueno, pues aquí lo dejamos. En el próximo vídeo os iré contando más y más cosas sobre esta técnica que tantas alegrías me da y me ha dado.